semana, en Hablan los Escritores con Mr. Smith, me acompaña el profesor Adalberto Bolaño Sandoval. Profesor Sandoval, qué placer tenerlo en nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. Me siento muy a gusto en tu programa. Sé que has hecho un buen trabajo al respecto y bueno, en ese mismo orden, yo quiero darte las gracias por esa invitación. Jorge Luis Borges. Señalemos varios aspectos del libro y posiblemente ni siquiera terminamos hablando del libro. Ujú. ¿Por qué me llama la atención? Jorge Luis Borges, del infinito a la posmodernidad. Hay varias cosas que nos cautivan en el libro. Nos cautiva cómo Adalberto Bolaño rompe con los lugares comunes. Dedicado a mi madre, dedicado a mi padre. Pero este libro no es dedicado ni al madre ni al padre, ni a los hijos. Este libro tiene una dedicación y esa dedicación es muy especial. Dedicado a la memoria de Carlos J. María, borgiano. ¿Quién es Carlos J. María? Carlos J. María fue un profesor de la Universidad del Atlántico que introdujo a muchos estudiantes a ver la literatura, no solamente como un objeto literario, sino como una forma de ver la realidad y de que esa realidad tenía muchos matices. Y dentro de su cultura, dentro de sus propuestas, se encontraba mucho el estudio, por ejemplo, de Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Yo leía sus columnas y sus escritos en Diario del Caribe, en La Libertad, y yo creo que una forma de aproximarme a Jorge Luis Borges fue precisamente por la escritura, por los análisis que hacía el profesor Carlos J. María. Inclusive cuando yo estaba escribiendo el libro, 2 o 3 meses antes de que él muriera, yo le dije, profesor, estoy haciendo un texto sobre Jorge Luis Borges. Usted ha sido una de las fuentes inspirativas para mí. Y me dijo, caramba, me gusta eso. Y cuando yo terminé el libro, yo dije, pues este ha sido la fuente principal de mi inspiración para esa dedicatoria. ¿Quién es Borges? Borges, hoy por hoy, es tal vez el mejor escritor latinoamericano del siglo XX. Y todavía sigue siendo del siglo XXI porque nos ha brindado muchas perspectivas literarias, filosóficas, ensayísticas. Nos ha enseñado a ver el mundo de una manera lúdica, no solamente a través de la propia literatura, sino a través de sus propios ensayos y a través de la poesía. Inventario de las obras de Borges que deberíamos leer. Yo creo que uno debe empezar por ficciones, que es el libro que jalona, que muestra de manera condensada su propia ficción. Y esa forma de pensar de ficción se va a reflejar posteriormente, aunque de manera menos abrumante, en los siguientes libros de cuentos. Pienso también que en la poesía uno debe empezar por su primer poemario, donde vamos a encontrar unos juegos literarios que tienen que ver con la oralidad, que tienen que ver también con la cultura que ya mostraba en ese momento Jorge Luis Borges. Permítame establecer el parangón. García Márquez y los nuevos escritores. Jorge y los nuevos escritores. Pero cuando hay una figura tan colosal como Borges, por lo menos se dice que Carlos Gardel mató el tango. ¿Por qué mató el tango? Porque no hay otro referente tan grande en la música de tango como lo fue Carlos Gardel. ¿Por qué Borges eclipsa incluso al mismo Bioy Casares? ¿Por qué la figura de Borges prácticamente que es como el referente único? ¿Y cómo se sacude uno como de ese monstruo literario? No hay forma, o mejor, creo que para los que leemos a Borges y para aquellos que se inician en Borges, no se puede zafar uno porque él nos brinda de manera brillante muchas perspectivas. Como te decía ahorita, hay una nueva visión de
de la narrativa, hay una nueva visión del ensayo y hay una nueva visión de la poesía. Y entonces lo hace de manera tan excelente, tan brillante, que para mí, en mi caso, cuando yo tenía 18 años, me jalonó dando pie a que yo viera un nuevo mundo. Porque en ese momento, digamos, en mi adolescencia, a finales de mi adolescencia, yo estaba ávido de leer sobre filosofía, pero al mismo tiempo de leer literatura. Y esa combinación se dio en Borges de una manera plena, una nueva forma de ver la literatura, la comprensión de todo. Entonces, yo creo que para mi punto de vista, para mis necesidades, cubrió de manera muy amplia estas disciplinas, estas miradas creativas. Y ¿cómo apartarse de Borges? Bueno, hay diferentes tipos de lectores y a mí me parece que hay un Borges que abarca todo, pero pongamos por literariamente García Márquez nos enseña otras cosas, nos enseña una forma de ver el mundo a través de la identidad, a través de la comprensión del ser latinoamericano. Profesor Bolaño, ¿cómo concibe usted esto de posmodernidad? La posmodernidad creo que fue o es un nuevo punto de vista, que cuestiona el mundo o los conceptos que por muchos siglos, por 3 o 4 siglos, veían la modernidad como un elemento, digamos, estático, como un elemento en que no se podía cuestionar nada. Pero ahora, precisamente la posmodernidad viene a cuestionar elementos que llama ya François Lyotard, llama los metarrelatos. Se empieza a cuestionar la historia. ¿Qué es la historia? ¿O qué es la literatura? Y entonces nos enseña la posmodernidad a ver de manera flexible todos esos elementos que por 3 o 4 siglos estaban vistos y tratados de manera estática. Pensando en eso de los posmodernos, de Adalberto Bolaño, ¿cuál es su inconformismo? ¿Cómo nos deja el mundo un lugar mejor a través de su propuesta, de su libro? ¿Qué tiene como idea recurrente y cuáles son sus objetivos al escribirnos su libro? Yo pienso que no soy posmoderno. Yo pienso que había que mostrar a Borges desde diferentes facetas. En su momento, este es un libro que tiene más de 15 años de escrito y en su momento me cautivaron los elementos de la posmodernidad, pero yo empecé a leer comentarios, críticas, y no se le había dado forma sólida a mirar a Borges, pongamos desde los 3 puntos de vista que aboco en mi libro. O sea, en algún momento alguien trató sobre la cábala y yo dije, no me deja conforme eso. Entonces lo miré a través de un teórico que se llama Harold Bloom, claro, la cábala. Y yo dije, bueno, nadie ha tratado el asunto del infinito, tengo que contextualizar a Borges desde el infinito. Y me di a la tarea de explorar como una crítica de manera cultural qué pudo sentir Borges o mirar Borges hacia el infinito. Y en cuanto a la posmodernidad, pues yo dije, bueno, ¿por qué no combinar esos elementos que muchos críticos e historiadores señalan que son posmodernos? ¿Por qué no ubicarlos de una manera, digamos, sistemática, tomando 2 o 3 referentes teóricos posmodernos? Y entonces dije, bueno, miremoslo desde el plano de la filosofía. Tratemos de casarnos con esos puntos de vista disciplinarios y apliquémoslo hacia una mirada que tenga que ver con el plano enteramente filosófico. Teniendo usted como ese mentor al profesor María, ¿cómo creció usted
con la misma escritura del libro. ¿Qué tan autobiográfico es este encuentro con Jorge Luis Borges? Todo libro es una especie de autobiografía intelectual. Y la presentación que hago del libro, digo que hay 3 escritores que me marcaron, más o menos a partir de 1978, que fueron Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges. En ese mismo tiempo, yo leí los 3 autores. Y eso marcó para mí un tremendo cambio en la forma de ver la literatura, una transformación, porque eran no solamente 3 maestros de la literatura latinoamericana, sino que se convertirían posteriormente en maestros de la literatura universal. Entonces, esos señalamientos me sirvieron a mí para dar pie a que yo siguiera como hilos conductores de mi vida leer estos 3 autores, y ellos son los que han ido demarcando el sendero de mi vida. Eso en lo humano y en lo personal, como obra de consulta, como fondo bibliográfico, ¿cuáles son los vacíos bibliográficos que su obra cree usted que puede llenar al momento de ser consultado en clases de literatura latinoamericana o de estudios sobre el mismo maestro Borges? Yo enseño teoría literaria a los estudiantes y a ellos los enseño a tratar de ver desde diferentes perspectivas cómo se puede ver la literatura. Y uno de los autores que enseño es precisamente Jorge Luis Borges. Y les digo, hombre, desde el espacio plurisignificativo o desde lo plurisignificativo, nosotros podemos ver a Borges de diferentes formas, desde el plano filosófico, desde el plano histórico, desde el plano literario, desde el plano lúdico. Y creo que mi obra entra a ensayar, aunque a veces pueda ser para algún estudiante algo complejo, puede enseñar que ver a Borges desde lo filosófico es un punto de vista hermenéutico que puede abrir muchas expectativas. Profesora Adalberto, palabras finales sobre esto de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea creo que hay que verla con muchas expectativas, y porque el mundo se ha abierto tanto ante nuevas propuestas, pero al mismo tiempo nuevas propuestas que tienen que ver con la identidad del hombre, con el plano de la reflexión del hombre en su momento y en su espacio. Y entonces la filosofía contemporánea está vista que está muy abierta, y en ese sentido esa apertura significa nueva forma de leer, pero al mismo tiempo ya se perdió la autonomía, la libertad, y al mismo tiempo se crea nuevos espacios de reflexión, y esos espacios de reflexión señalan nuevos caminos. Era el profesor Adalberto Bolaño Sandoval con Jorge Luis Borges en Hablan los Escritores con Víctor Smith.